Hola, bienvenido a tu clase de discusión número 3. El tema que vamos a abordar este día se llama velocidad y aceleración de partículas en una onda senoidal. No quiero que vayas a confundir el término velocidad de propagación de la onda con la velocidad y aceleración de una partícula en una onda senoidal. Cuando hablamos de ondas senoidales, nos vamos a referir matemáticamente a ondas de tipo seno y ondas tipo coseno. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la temática previa para que no confundas estos dos términos. Vamos a analizar lo que son las características de una onda, así como su velocidad en donde esta es constante. Esto no es velocidad y aceleración de partículas en ondas senoidales. Lo primero que vamos a ver es el modelo de onda progresiva. Quiero que te fijes en la onda que se ha formado ahí, según ese esquema. Esta onda es una onda sinusoidal. Cuando decimos sinusoidal, nos estamos refiriendo a una onda seno. No lo confundas con el término senoidal, que en muchas ocasiones los estudiantes tienden a confundir. Vamos a empezar a distinguir los elementos de la onda. En primer lugar, vamos a hablar que las crestas son aquella parte de la onda en donde tú puedes observar, y te lo estoy señalando acá con la flecha, que esta parte de la onda se conoce como cresta, y la parte de la onda que está aquí abajo, que te estoy señalando, es el punto más bajo de la onda. Eso se le llama valle. La distancia desde el eje X hacia arriba o de la distancia del eje X hacia abajo se le conoce como una amplitud. También otro término importante que tenemos que reconocer es la longitud de onda, denominada por la letra griega lambda, con este símbolo que ves acá. Entonces yo pongo cualquier punto de referencia, y ese punto, por ejemplo, en la parte más alta de la cresta hasta la parte más alta de la segunda cresta, a eso se le llama longitud de onda. Bien, otro término importante es el período. El período de la onda es el tiempo que transcurre en donde se está formando la cresta y el valle, en segundos, según el Sistema Internacional de Medida. Y la frecuencia de la onda se va a referir a los ciclos que se dan por un segundo. Eso se denomina hertz. Si yo tomo como referencia el punto del origen de las coordenadas cartesianas hasta donde termina el valle, a eso se le llama ciclo. ¿Cuánto dura ese ciclo? Es el período. Pero desde este punto donde terminó el primer valle hasta donde terminó el segundo valle, ahí tenemos otro ciclo que se repite. Si eso ocurre en un segundo, entonces nuestra frecuencia sería de 2 Hz. No se te olvide, frecuencia se determina por el número de ciclos que ocurre en un segundo, pero el periodo se refiere a cuánto dura cada ciclo de esa frecuencia. La fórmula para la frecuencia es la inversa del periodo, es decir, que también puedes encontrar que el periodo es la inversa de la frecuencia. Tenemos aquí la ecuación de una onda sinusoidal, en donde dice que ella va a ser igual a la amplitud por el seno de 2pi entre lambda por x menos velocidad por tiempo. Esta velocidad es la velocidad de propagación de la onda. Dos características que también nos hacen falta ver es lo que se refiere al número de onda, es la letra K, que mide el desplazamiento angular por unidad de longitud. Aquí tú vas a encontrar que entre las unidades que se ocupan para K sería, las unidades de K son rad por metro, rad sobre metro. La frecuencia angular, esta sería su fórmula por sus unidades de medida. A mí me quedaría que la frecuencia angular, sus unidades de medida serían rad por segundo. La función de una onda sinusoidal viene dada por y es igual a seno de kx más o menos omega t. Si el signo del omega es negativo, quiere decir que la onda se desplaza hacia la derecha. Si el signo de omega es positivo, se dice que la onda se mueve a la izquierda. En este caso, la rapidez de una onda senoidal viene dada por la frecuencia angular
entre el número de ondas K. También puedes calcularla al multiplicar la lambda por F. La expresión general para una onda sinusoidal, refiriéndonos al seno, porque también pueden haber para coseno, pero ya no sería una onda sinusoidal, sino que una onda senoidal que puede tomar valores de seno o coseno. Recuerda, esta expresión es un ángulo. Sería A seno de kx más o menos omega t más phi, donde phi es una constante de fase. Vamos a analizar el primer ejercicio. Una onda sinusoidal progresiva en la dirección de eje X positiva tiene una amplitud de 15.0 centímetros. La longitud de onda de 40 centímetros y la frecuencia de 8 Hz. La posición vertical de un elemento del medio en t igual a 0 y x igual a 0 también es de 15.0 centímetros, como se muestra aquí en la figura. Encuentre el número de onda K, período T, frecuencia angular omega y rapidez v de la onda, y determinar la constante de fase phi y escriba una expresión general para la función de onda. Entonces aquí la figura nos muestra el valor de la longitud de la onda, 40 centímetros, la amplitud de 15 centímetros. Primer paso, vamos a capturar los datos de nuestro ejercicio. La amplitud dice que es de 15 centímetros. La longitud de onda va a ser igual a 40 centímetros. La frecuencia es de 8 Hz. Bien, el primer paso para resolverlo es que vamos a encontrar el número de onda. La fórmula para el número de onda es igual a K 2pi sobre lambda. K, por lo tanto, sería igual a 2pi sobre 40 centímetros. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0.157 rad por centímetro. Nota que voy a ocupar la unidad de medida centímetros y no metros porque tendríamos que hacer la conversión. Ahora, como segundo paso, vamos a hallar el período. El período viene dado por la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, el período va a ser igual a 1 sobre 8 Hz. Eso te va a dar resultado 0.125 segundos, que también lo podrías expresar como 125 milisegundos. Pasaremos a calcular la frecuencia. Recuérdate, estamos trabajando viendo a la onda como tal, no a la partícula aún que se mueve en esa propagación. La frecuencia angular viene dada por 2pi sobre t. Por lo tanto, la frecuencia angular va a ser 2pi entre 0.125 segundos. La frecuencia angular entonces sería 50.26 rad por segundo. También podrías ocupar la siguiente fórmula. Frecuencia angular 2pi f sería 2pi por 8 Hz. Multiplicarlo, la frecuencia angular te tiene que dar el mismo valor de 50.26. Como cuarto paso, vamos a calcular la velocidad o la rapidez de la onda. Esta viene dada por la fórmula frecuencia angular sobre K. Sustituyendo nuestros datos, sería 50.26 rad por segundo entre K, que habíamos calculado que era 157 milésimas de rad por centímetro. La velocidad, por lo tanto, te va a dar de 320 centímetros por segundo. También podrías haber ocupado para calcular la rapidez de la onda con la siguiente fórmula: longitud de onda por F. La rapidez, por lo tanto, sería
40 centímetros multiplicado por 8 Hz. La rapidez también te va a dar 320 centímetros por segundo. Recuerda que un Hz tú lo puedes expresar también como un segundo a la menos 1. Si lo pasas como denominador, como lo hice yo en este caso, el exponente se vuelve positivo. Quinto paso, vamos a encontrar la constante de fase o phi. Para esto necesitamos unos datos del ejercicio. Tengo que recordar que para el tiempo igual a 0, x igual a 0, se decía que la amplitud iba a ser la misma, 15 centímetros. Para resolver el ejercicio vamos a utilizar la siguiente ecuación, que es igual a seno de kx más o menos omega t más phi. Como la onda se mueve en dirección del eje x positivo, por lo tanto me va a quedar a seno de kx menos omega t más phi. Sustituir los valores, entonces la amplitud decía que era 15 centímetros y la posición de ella también es 15 centímetros. Me quedaría 15 centímetros igual a 15 centímetros por el seno de ¿quién? De tu K. ¿Y K cuánto era? 0.157 rad centímetros. Y dices que este valor lo vas a multiplicar por X, pero ya habíamos definido que la X era 0. Menos omega. Omega te has de acordar que era 50.26 rad sobre segundos. Pero este valor lo vamos a multiplicar por 0, porque el tiempo es 0. Más phi. Ahora sustituyendo me quedaría 15 centímetros es igual a 15 centímetros por el seno, vamos a ver, por el seno de lo siguiente. Esto se te hace 0, esto se te hace 0, por lo tanto te queda el seno de phi. Al despejar, el seno de phi va a ser igual a 15 centímetros en 15 centímetros y eso es igual a 1. Por lo tanto, phi va a ser igual a seno inverso o arcoseno de 1. Eso te da como resultado en tu calculadora pi medio rad, es decir, 90 grados. Para terminar el ejercicio, vamos a encontrar la expresión que mejor defina esta función de onda. Si y es igual a seno de kx menos omega t más pi medio, que es la constante de fase, esto podríamos establecerlo también como a, ¿te acuerdas de la clase pasada, verdad? A coseno de kx menos omega t. Para terminar el ejercicio, entonces vamos a sustituir los valores. Y es igual a, recuérdate que eran 15 centímetros, por el coseno, porque estoy usando esta ecuación, de K. ¿Quién era K? Pues 0.157 X menos, ¿quién era frecuencia angular? Pues era 50.26 T. Esta sería nuestra ecuación que nos pide el problema, aplicándole esta ecuación que tenemos acá. Hoy vamos a entrar a la temática de la velocidad y aceleración de partículas en una onda senoidal. Recuerda, anteriormente, en este ejercicio que acabamos de resolver, yo no calculé la aceleración porque la velocidad es constante.
Aquí sí vamos a calcular la aceleración de la partícula. Y lo que te decía, las ondas senoidales son patrones de ondas que matemáticamente pueden ser descritas mediante funciones seno y coseno. Entonces, cuando te digan senoidal, no penses que es una onda seno, porque también es una onda coseno. Si tú te quieres referir a una onda seno, solo di onda seno o puedes decir onda sinusoidal, que es diferente. Como cuando hablamos de onda senoidal, para este ejemplo te quiero explicar cómo es que se calcula la velocidad y la aceleración a partir de la posición de la onda. Y esto vamos a utilizar la función coseno. Y respecto a xt es igual a coseno de kx menos omega t. Al derivar esta expresión, omega amplitud seno de kx menos omega t. Es decir, cuando derivamos por cadena, y tú debes de recordarte eso, es que derivas primero lo que está dentro del coseno y luego derivas toda la función como tal. A eso se le conocería como rapidez de la partícula, y para diferenciarlo de la rapidez de la onda o de la propagación de la onda se va a ocupar v sub y. Cuando hablamos de aceleración te está diciendo que vas a la función de la onda coseno, le vas a aplicar la segunda derivada y el tiempo por definición matemática, lo cual no va a haber tiempo para poder decirte dónde sale este t al cuadrado. Cuando tú derivas la rapidez, la derivada te va a quedar menos omega al cuadrado a coseno kx menos omega t. ¿Por qué? Porque allá en la anterior ecuación de velocidad, si tú te fijas, la derivada de lo que está aquí adentro, kx menos omega t por cadena, es menos omega t. La derivada del seno es el coseno por menos omega y omega, menos omega al cuadrado a coseno de kx menos omega t. Esa sería tu derivada. Bien, al tomar de referencia esta función de onda, al obtener la primera derivada, te va a quedar omega a seno de kx menos omega t. Esto lo puedes hacer por cadena. Deberías de practicar cómo se deriva por cadena para que entiendas que la primera derivada de la función de onda me daría la rapidez. Al derivar la segunda ecuación que aquí me aparece, que es el de la velocidad, me va a dar la aceleración. Y debes de recordar la derivación por cadena. Por lo tanto, te quedaría que la derivada de la rapidez es igual a la aceleración y te quedaría menos omega al cuadrado a coseno de kx menos omega t. Por lo tanto, la aceleración de una partícula es igual, observa, a menos omega al cuadrado. No estamos diciendo que el menos omega, todo esto está elevado al cuadrado. No, elevas al cuadrado omega y su signo negativo, esa sería la aceleración por su desplazamiento. En la mayoría de libros, cuando te hacen estas demostraciones, los estudiantes se confunden, porque algunos trabajan con ondas coseno y otros trabajan con ondas seno. Entonces, no importando con qué tipo de onda, por eso se llaman ondas senoidales, porque pueden ser ondas coseno, ondas seno. Mira, aquí está la fórmula de la onda coseno. Derívalo la primera vez, te da la rapidez de la partícula y la segunda derivada te da la aceleración de esa partícula. De ahí partimos. En el caso del seno, aquí puedes ver, y aquí tienes que fijarte, cuando veas esta expresión, te está hablando de una onda senoidal de tipo seno. Entonces la primera derivada es la velocidad, es la rapidez de la partícula que viaja en esa propagación, y la aceleración es la segunda derivada. Bien, en resumen, recuerda que la rapidez máxima sería omega amplitud y la aceleración máxima sería solamente omega al cuadrado por a. Importante no confundir la rapidez de la onda mientras se propaga con la rapidez de una partícula. Recuerda, la rapidez es constante para un medio uniforme, mientras que la rapidez de la partícula varía sinusoidalmente. Vamos a realizar este ejercicio para que tú entiendas. Dice, la ecuación de una onda transversal que se propaga en una cuerda viene dada por y x, t es igual a 10 seno de 2 pi t menos
pi x sobre 0.10, escrita en el sistema internacional. Entonces vamos a ocupar metros y segundos. Hallar la velocidad de propagación de la onda, para que veas, y vamos a encontrar la velocidad de la partícula y su aceleración, y verás que son diferentes los valores respecto a la velocidad de propagación. Primero, vamos a considerar la ecuación de una onda en una cuerda. Esta ecuación viene dada de la siguiente forma: y x, t es igual la amplitud por el seno de 2pi multiplicado por la resta entre el tiempo, entre el periodo, menos x entre lambda o longitud de onda. Voy a hacer un arreglo en esta ecuación para que comprendas de dónde van a salir los elementos que necesitamos para resolverlo. Y respecto a x, t es igual a seno, y voy a distribuir este 2pi por cada término que está dentro. Entonces te quedaría de la siguiente manera: 2pi t sobre periodo menos 2pi x sobre longitud de onda. Bien, teniendo como referencia este último arreglo, vamos a ver los datos que nos da el ejercicio. Primero, aquí vamos a poner datos. Al compararla con la función original que a mí me están dando, me doy cuenta que la amplitud es de 10 metros. El periodo lo podríamos calcular de la siguiente forma. Fíjate originalmente cómo está. 2pi t sobre periodo es igual a ¿qué? Tomemos esto como base. Mira, dice que eso es igual a 2pi t. Si hacemos transposición de términos, t nos quedaría de la siguiente forma: 2pi t entre 2pi t. Eso te da como resultado 1 segundo. Ahí estaba escondido el periodo. De la misma forma, vamos a calcular la longitud de onda. La longitud de onda, observa, la longitud de onda la tenemos aquí en la ecuación cuando yo le hice el arreglo, y la longitud de onda la tenemos aquí. Mira, qué fácil. Entonces me quedaría que 2pi x sobre longitud de onda va a ser igual a pi x sobre 0.1 o 0.10. Por lo tanto, al despejar las fórmulas, te quedaría que la longitud de onda va a ser igual a 2pi x multiplicado por 0.10 entre pi x. Por lo tanto, pi se elimina, x se elimina, y te queda 2 por 0.10, te va a quedar de 0.2 metros. Ahí teníamos la longitud de onda. Ahora vamos a hallar lo que el ejercicio nos dice. Encuentra la propagación o la velocidad de propagación de la onda. Ahora bien, aquí lo vamos a dejar. La fórmula viene dada, teniendo ya los datos: longitud de onda sobre el periodo. Al sustituirlo, nos va a quedar 0.2 metros sobre el periodo, que es de 1 segundo, y la respuesta te va a quedar 0.2 metros por segundo. Ese sería el valor de la propagación de la onda, pero no la velocidad de la partícula. No se te vaya a olvidar eso. Ahora bien, para hallar la velocidad y la aceleración, tenemos que derivar la función original. Y si la función original de la onda que nos daban era y respecto a x, t era igual a 10 seno de 2pi t, ¿te acuerdas el arreglo que le hice? Menos pi x sobre 0.10.
tenemos que derivar. Y en la derivación me da como resultado la velocidad. ¿Cómo se hace eso? Vamos a derivar y respecto a x, t. Esto que acabo de anotar me representa toda la función por la derivada del tiempo. Es decir, vamos a derivar respecto a t. Vamos a seguir haciendo el arreglo para que veas tú cómo se hace. Es la derivada de la función respecto al tiempo de la original, ¿verdad? 10 seno de 2pi t menos pi x sobre punto 10. Vale, aquí es donde vamos a derivar. Primero, te lo voy a ir haciendo paso a paso por si se te ha olvidado cómo derivar este tipo de ecuaciones. B sub y va a ser igual a, vamos a derivar respecto al tiempo la función, vamos a hacer por cadena, por el seno de 2pi t menos pi x sobre punto 10. Y lo vamos a multiplicar por la derivada, aquí unos ocupan de u, ¿verdad? Por la derivada de lo que está acá adentro, miren. ¿De quién? 2pi t menos pi x sobre punto 10. Vale. ¿Cuál sería nuestra ecuación? La derivada, este 10 lo vamos a dejar porque es un factor que está multiplicando al seno, ¿no? La derivada del seno es el coseno. ¿El coseno de quién? De todo lo que está ahí adentro. 2pi t menos pi x sobre punto 10. Lo vamos a multiplicar por la derivada de 2pi t menos pi x sobre punto 10 respecto al tiempo. Entonces, esto se haría 0 al derivarlo. Y esto, al derivarlo, te va a quedar 2pi. Por lo tanto, la fórmula me quedaría 2pi por 10, 20pi, coseno de 2pi t menos pi por x sobre punto 10. ¿Te recuerdas que te decía que la velocidad máxima en un punto era así? Velocidad máxima era igual a, era omega a. Y este omega a es el que acompaña a la función coseno. Por lo tanto, la rapidez de la partícula, la máxima rapidez de la partícula, va a ser 20 pi metros por segundo. Mira qué fácil. Ahora vamos a calcular la aceleración. Para calcular la aceleración, es decir, la segunda derivada, que lo podría poner como la segunda derivada de y x, t sobre la derivada de tiempo al cuadrado. Lo que tengo que hacer yo es derivar esta función, ¿sí? Porque esa es la segunda derivada de la función de la onda original, ¿ya? O sea, al derivarla, a mí me va a quedar de la siguiente manera. La segunda derivada y por la derivada respecto al tiempo al cuadrado. ¿De quién? De 20pi coseno de 2pi t menos pi x sobre punto 10. Eso es lo que vamos a derivar. Y al derivarlo así rapidito, te vas a fijar, como lo hice anteriormente, la derivada de lo que está aquí adentro en realidad es 2pi. Esto ya lo habíamos derivado y es 2pi. Y la derivada del coseno es el menos seno de un ángulo. ¿Y qué ángulo? Pues este que está acá, multiplicado por 20pi. Para terminar la operación nos quedaría 20 por 2, 40, pero multiplicado por este signo menos me quedaría menos pi por pi, pi cuadrado, por el seno de 2pi t
menos pi x sobre 0.10. Te has de acordar que te decía yo que la aceleración máxima es igual a menos omega al cuadrado a. Y ese omega al cuadrado a es la constante que me acompaña a la función del seno. Por lo tanto, la aceleración de esta partícula viene dada por menos 40 pi al cuadrado metros segundo cuadrado. Otra forma que lo podríamos haber hecho, si ya sabíamos que la aceleración máxima, sin la demostración, ¿verdad?, es igual a menos omega al cuadrado a, tú debes de acordar que la frecuencia angular se calcula como 2pi sobre t. Y el periodo era 1 segundo. Por lo tanto, la frecuencia angular me iba a dar a mí 2pi rad por segundos. Ahora bien, la amplitud de la ecuación original era de 10 metros. Ahora al aplicar que la aceleración en y es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por a, al sustituirnos nos hubiera quedado de la siguiente forma: menos 2pi al cuadrado por 10. Si tú te fijas, me va a quedar menos 2 al cuadrado, 2pi al cuadrado me daría 4pi cuadrado por 10. Eso aquí es igual a menos 40 pi cuadrado, que es este mismo dato que encontramos acá, solo que sin las unidades de medida. Espero te haya gustado el ejercicio. Te he dejado ahí en la guía de aprendizaje más contenido, más explicaciones, unos ejercicios desarrollados para que tú los agarres de modelo y de ejemplo y puedas resolver los 3 ejercicios que te dejo en tu guía semanal. Ha sido un gusto y espero que hayas aprendido un poquito más de este tipo de movimiento ondulatorio y mezclando también el movimiento armónico simple. Saludos cordiales, cuídate.